En las tinieblas resplandeció la luz de Cristo, me alumbró. En el siglo XIX, en una localidad que se llama San Esteban, y había muchas aldeas, muchos caseríos, veredas en ese sector, hoy en día hay mucho más en ese tiempo. Imagínense ya en el siglo XIX, a principios del siglo XX, nosotros ni siquiera en cuajada estábamos, ¿no? Ni existíamos, ¿no? En ese tiempo, en esa localidad, en el departamento de Olancho, Honduras se divide también por departamentos. En Honduras se divide también por departamentos. En Honduras se divide también por departamentos. Y entonces, allá hay un departamento llamado Olancho, que es uno de los departamentos más grandes de Honduras. Honduras es muy pequeño, es muy pequeño. Casi es como del tamaño, digamos, Santander y norte de Santander, más o menos, ¿verdad? De esos dos departamentos de Colombia. Y el departamento más grande en Honduras es Olancho. Y ahí está localizado una comunidad que se llama San Esteban. Y en el siglo XIX, en una pelea de gallos, no sé si ustedes han estado en alguna pelea de gallos. Yo no he estado, ¿no? Lo he visto por televisión, esas peleas de gallos. Y ahí se apuesta muchísimo dinero, se tiene muchas apuestas, incluso a veces hay muchos pleitos, hay muchos conflictos en esas peleas de gallos, ¿no? Y los pobres animalitos ahí se están dando y todo el mundo ahí gritando alrededor, ¿verdad? A ver quién es el ganador. Y a los gallos se les amarra unas especies de cuchillas en las patas para que cuando brinquen y pelean, pues hasta que mata al otro, pues ese es el que gana, ¿no? Y entonces, en esas peleas de gallo, habían dos familias, o por lo menos habían varias personas de dos familias en ese tiempo, que eran los Turcios y los Nájera. Apellidos Turcios y apellidos Nájera. Eran dos familias muy grandes. En aquel entonces, comúnmente era común que las familias eran grandes. Por ejemplo, yo vengo de una familia grande. Nosotros somos 5 hermanos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, mi papá de una cana allá por fuera también, entonces tenemos otro hermano por fuera también, sí que somos 6 por todos, ¿no? Y vengo de una familia muy grande y comúnmente aquellas familias eran de 5, 6, 8, 10, hasta 17 hijos. Yo conocía mujeres que tuvieron 17 hijos. Increíble, ¿no? Y, y comúnmente estas familias eran muy poderosas porque en aquel tiempo se entendía que entre más hijos se tenía, pues más abundancia había, más bendición había, más fuerza laboral, más que era en el campo, pues había más fuerza laboral, la hacienda estaba atendida por todos los hijos, nietos, etcétera. Y eran familias muy grandes. Y la familia Turcios y la familia Nájera eran familias también muy grandes y económicamente muy poderosas en esa región. En una pelea de gallos se enemistaron estas dos familias. Antes quizás tenían relaciones, tenían comunicación, pero debido a un pleito de apuestas en una pelea de gallos, en ese momento, las dos familias se declararon la muerte, se declararon la guerra. Olancho se caracteriza, es como decir el llano venezolano o el llano colombiano, gente de sombrero, de a caballo, gente rural que le gusta mucho la parte de ganadería. Y normalmente la gente, comúnmente los varones andan su pistola normal en ese. De hecho, Olancho, hay un dicho que le dicen, es ancho para salir, ancho para entrar y angosto para salir.
Imagínense, ese dicho nos da a entender de que allá es la ley del más fuerte, ¿no? Y que si usted hace algo indebido allá, pues no sale, hermano. Puede entrar, pero a salir no se sabe, ¿no? Porque son gente de armas tomar, son gente de machetes, son gente de campo, son gente bastante machista, por así decirlo, ¿no? Donde el orgullo, donde la soberbia impera principalmente en los hombres. Entonces, esas dos familias se declararon la muerte. Y una familia, la familia Nájera y la familia Torcios, cada quien se cuidaba las espaldas, pero si uno miraba a un primo, nieto, bisnieto, tataranieto, si es posible, inclusive la mascota de la otra familia, lo mataban. Lo mataban, ahí nomás. Yo logré ver algunas casas donde quedaban todavía los vestigios de las balas en las paredes que quedaban de las disputas entre las dos familias. Fueron muriendo muchísimas personas de las dos familias, de los dos bandos. Porque si una familia se encontraba a un familiar de la otra familia, era a muerte. Era a muerte. Ese conflicto generó mucha violencia en esa región y ese conflicto duró por décadas. Por décadas. En el año de 1996, al fin, las dos familias se pusieron de acuerdo, se reunieron e hicieron un pacto de paz. Un pacto de paz. Y volvió otra vez la tranquilidad. Pero después de una estela de sangre, una estela de conflicto, una estela de aflicción entre las dos familias, luto, ¿sí? Entre las dos familias. Desde una pelea de gallos. Hermanos, Dios siempre ha pensado de alguna manera en la familia como una comunidad. Dios le encanta la familia. De hecho, el apóstol Pablo, ¿verdad?, menciona que nosotros somos parte de la familia de Dios. Por eso hoy nos relacionamos a Dios como Padre y a Jesucristo como el Hijo de Dios y como nuestro hermano mayor. Tenemos nosotros una relación familiar también. ¿Cómo nos llamamos nosotros entre nosotros? Hermano y hermana. Dios le encanta a la familia. Y de hecho, una de las historias más fascinantes y más bonitas de la Biblia, que a mí me parece muy hermosa, es la historia del hijo pródigo, por ejemplo. ¿Sí? Una familia que no es perfecta, pero una familia que describe Jesús a Dios como un padre amoroso y a nosotros como hijos quizás ingratos, que nosotros no obedecemos a veces la voluntad de Dios, pero que sin embargo siempre el Padre los recibe. ¿Qué tipo de familia queremos ser nosotros? ¿Qué tipo de comunidad? Esta comunidad, por ejemplo, se compone de diferentes familias, Esta iglesia, por ejemplo, se compone de diferentes familias. Ahora, ¿qué es lo que nos caracteriza? ¿Qué es lo que nos caracteriza como familia? La familia Turcio y la familia Nájera se unieron. Quizás por algo negativo, algo devastador, algo catastrófico, algo que dio tristeza y luto, pero ellos como familia, el orgullo de la familia, el sentirse parte de decir, yo soy Turcio, yo soy Nájera, era sentirse orgulloso por su familia. Y iban a muerte por el apellido de su familia. Y quizás esa analogía que hago de estas familias, usted puede decir, ¿por qué el hermano nos está comparando con esta familia? Y no, simplemente es una analogía para preguntarnos
¿qué nos une como familia? ¿Qué nos une a nosotros? Esa familia lo unió el orgullo por su apellido, por ser parte de ser, ¿verdad? Por ser parte de este apellido, de esta familia muy poderosa en esa región. Ahora, ¿cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es nuestro apellido? ¿Por qué vamos a luchar? ¿Qué es lo que nos caracteriza a nosotros como comunidad, como la familia de Dios? Esto que voy a mencionar a continuación es una introducción de todo lo que vamos a estar hablando en este año. Vamos a estar hablando acerca de la comunidad del reino. ¿Qué es lo que nos identifica como familia, como comunidad del reino de los cielos? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿A quién nosotros debemos de seguir? ¿Quién debe primar en nuestra vida? ¿Quién debe dar la guía perfecta en nuestra vida, hermanos? Simplemente este sermón, esta meditación, es una introducción, pero es una introducción que espero en el Espíritu Santo pueda entrar profundamente en nuestro corazón y que de aquí de alguna manera partamos para que nuestras familias, para que nuestra comunidad de fe aquí en esta congregación sea una verdadera comunidad del reino. La comunidad del reino, hermanos, es aquella que reconoce la autoridad y señorío de Dios sobre todo. Esa es la comunidad del reino. La comunidad del reino entiende que el señorío de Dios no es solamente un evento futuro, sino que ya está entre nosotros. Está entre nosotros. El reino de Dios, ¿verdad?, ya está entre nosotros. Los judíos en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, esperaban al Mesías como un rey soberano, que iba a reinar en el trono en Jerusalén, iba a reinar en el mundo entero. Y todavía lo están esperando a ese rey, los judíos. Pero cuando vino Jesús, le hicieron otra vez esta pregunta. En Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21. Lucas relata algo muy importante, que es el punto de partida para entender qué es la comunidad del reino y cómo nosotros somos parte de ella. Dice que le preguntaron los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió Jesús y les dijo: el reino de Dios, no vendrá con advertencia, ni dirán, versículo 21, helo aquí o helo allí. Porque he aquí, el reino de Dios está ¿dónde? Entre vosotros. Mire qué revelación, hermanos. El reino de Dios no está allí o aquí o allá, no está en Venezuela, no está en Colombia, no está en Honduras, no está en Estados Unidos, no está en un determinado lugar, está entre nosotros, dentro de los creyentes, en el corazón mismo del templo de Dios, que es la iglesia, que somos nosotros. El reino de Dios, hermanos, la comunidad del reino, hermanos, reconoce como Rey y Señor a Jesús, que está reinando en nuestros corazones, que su reinado permanece en nosotros. La comunidad del reino, hermanos, se caracteriza por la justicia. ¿Qué es lo que caracteriza a la comunidad, la iglesia que le pertenece a ese reino celestial?
Le caracteriza, hermanos, la justicia, la paz, le caracteriza el amor, le caracteriza, hermanos, la misericordia, le caracteriza, hermanos, la compasión. Hermanos, la comunidad del reino es aquella comunidad que es transformada, para vivir de una manera diferente. Somos transformados para vivir de una manera diferente. Somos diferentes. La comunidad del reino, hermanos, es visible en la tierra. El reino de los cielos, el reino de Dios, es visible en la tierra. Es visible cuando una comunidad de fe como la que pertenecemos es transformada, que impacta al mundo, que impacta como creyentes, como siervos dispuestos a hacerlo todo por ese rey, por ese Señor a quien nosotros servimos, que impacta al mundo por amor a ese rey que dio su vida por nosotros. Se menciona que la comunidad del reino, hermanos, y se dice reino porque en el tiempo de Jesús y en los tiempos antiguos, las naciones se comprendían de esa manera, como reinos. Había un rey, había súbditos, había soldados, y estaba el pueblo, ¿no? Y comúnmente estaba en una ciudad amurallada. Eso se entendía como reino. Pero también reino es el gobierno de un rey. Es el prototipo de cómo es un rey para gobernar en cierto momento y en cierto lugar. Ahora, para entender el reino de Jesús, para entender el reino de Dios, nosotros tenemos que escudriñar todas las escrituras para poder entender el propósito del reino de Dios y su voluntad para nosotros. Pero Jesús, y esto me encanta porque en el Sermón del Monte, Jesús, en la oración muy conocida por nosotros, que lo llamamos nosotros comúnmente como el Padre Nuestro, resume las características del reino celestial, las características o el carácter de Dios, pero también muestra cómo debe de ser la comunidad. Y vamos a entrar a esa parte donde Jesús en el Sermón del Monte nuevamente les enseña a todos los que están en ese monte. Eran miles de personas que estaban ahí en esa montaña y Jesús predicando acerca de las cosas del reino de Dios. Y el Sermón del Monte, yo les invito que en este año podamos nosotros leerlo una y otra vez, el Sermón del Monte, que comprende desde el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7 de Mateo. Ese es el Sermón del Monte. Y hay mucha enseñanza ahí. Pero hoy, a manera de introducción, quiero dar algunos detalles de la comunidad del reino basado en la oración del Padre Nuestro que todos nosotros, creo yo, conocemos. Algunos están de acuerdo con lo que voy a decir y quizás otros no están de acuerdo con lo que voy a decir. Pero muchas veces nosotros queremos ignorar esta oración en el sentido de que no queremos decirla textualmente. Incluso muchos comentarios dicen de que simplemente es como una estructura de la oración que nosotros debemos hacer. No simplemente es una estructura, hermanos. Yo les invito en este año, si desean hacerlo, que por un momento reciten el Padre Nuestro. Si lo quiere hacer todos los días, hágalo.
el Padre Nuestro. Apréndaselo de memoria. Pero no solamente usted lo va a repetir y decir como comúnmente se hace, ¿verdad? Que solamente es para repetirlo, pero sin entendimiento alguno. No, que este año podamos orarle al Señor a través de esta oración que nos enseñó Jesús, pero entendiendo cada frase y cada palabra que nos da la oración que nos enseña Jesús en este momento. No es lo mismo repetir algo, ¿sí?, sin entendimiento, a repetir algo con entendimiento. Pasa igual que con los cantos, por ejemplo. ¿Cuántas veces no cantamos una y otra vez un canto? Pero muchas veces lo cantamos sin entendimiento. A veces estamos en el celular o nos distrajo algo, o estamos allá y nos distrae algo, y simplemente balbuceamos el canto, lo repetimos, ya el hermano ya aburre con ese canto, pero no nos ponemos a meditar, a cantarlo verdaderamente con un entendimiento genuino de cada palabra de lo que dice ese canto. Algunos sí lo hacen, algunos se adentran en el canto, lo cantan de manera generosa, gloriosa, gozosa al Señor, porque entienden cada palabra, entienden cada frase, y que a veces, hermanos, nos llega el corazón. Por eso a veces algunos cantos nos hacen hasta llorar, otros nos hacen hasta alegrarnos, ¿verdad? Sentirnos alegres, contentos. A veces otros cantos nos pone tristes, ¿sí? ¿Por qué? Porque es cuando nos conectamos no solamente con la letra, sino con el entendimiento de lo que ahí está diciendo. Así que en la oración del Padre Nuestro, hermanos, les invito a que vayamos a esta práctica. Bueno, estamos de tareas hoy, ¿verdad? Hoy hermano Seri le dio una tarea, ahora yo le voy a dar otra. Pero yo creo que nos va a ayudar, hermanos. Si todavía no se lo ha aprendido de memoria, pues le invito a que lo empiece leyendo. Y cuando lo vaya aprendiendo de memoria, vas a ver que es muy revelador. Así que vamos a ir por partes en el Padre Nuestro. Quizás no vaya a decir todo lo que signifique allí, pero sí le voy a dar algunas cosas importantes por cada frase de esta hermosa oración que Jesús enseña. Y si Jesús le enseña, hermanos, ¿cómo no orar de esta manera? Mateo 6, capítulo 6, versículo 9 en adelante. Vosotros pues oraréis así. Mire que es un mandamiento que nos da el Señor. Ustedes, en el medio del sermón del monte, Jesús dice estas palabras y dice, vosotros pues oraréis así, de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hermanos, el reino que pertenecemos como comunidad, hermanos, le pertenece a un Dios soberano y a un Dios que se nos revela como Padre. Se fija que Jesús no se refiere en la oración como, oh Dios, Señor, oh Señor, sino que le dice Padre. Padre, y no solamente Padre nuestro, hermanos. Como comunidad de fe, debemos entender que Dios está entre nosotros como Padre, que muchas veces nos va a corregir, que a veces eso es lo que no nos gusta. Porque como padres, ¿verdad? A veces nos cuesta corregir o a veces corregimos mal. Pero Dios quiere corregirnos también porque Él ama, ¿verdad?, cuando disciplina también. Y es importante que nosotros pensemos en esto. Pero también Él nos muestra su amor, hermanos, de diferentes maneras, en diferentes circunstancias. Y Él promete nunca abandonarnos. ¿Quién
padre amoroso, ¿cuál padre amoroso abandonaría a sus hijos? No. Así como el padre del hijo pródigo y del hermano mayor siempre ha estado con sus hijos. Siempre. Él le dice al hijo mayor, yo siempre he estado contigo. Yo siempre he estado contigo. Ahora me alegro que este ha venido y se ha arrepentido y le hemos hecho fiesta. Pero igual también yo he estado contigo. Es un Padre nuestro. La comunidad del reino se caracteriza por tener un Padre amoroso, por tener un Padre que está ahí con nosotros. Padre nuestro, que estás, ¿dónde? En los cielos. Es un Padre celestial, que su trono está en los cielos, que su morada está en los cielos. Y ahora, como parte de esa comunidad del reino, también nosotros formamos parte de los cielos, porque nosotros miramos las cosas de arriba y no nos detenemos en las cosas terrenales. Otra frase importantísima de esta oración es: santificado sea tu nombre. Hermanos, el pueblo de Dios debe de santificar el nombre del Señor. ¿Cómo es que nosotros santificamos, alabamos el nombre del Señor? ¿Cómo lo hacemos? Esa es la pregunta. Viviendo de una manera correcta delante de Dios. Santificamos el nombre de Dios viviendo de una manera correcta. Si viviéramos equivocadamente, hermanos, profanaríamos el nombre del Señor o lo denigraríamos entre las naciones o de entre los otros dioses paganos que hoy existen, hermanos. Como comunidad de fe, hermanos, lo que nos caracteriza es que nosotros santificamos, el nombre de Dios es santificado en nosotros. Nosotros santificamos el nombre de Dios, hermanos. Imagínense por un momento, y acá está mi mamá, ¿verdad? Y esto lo digo porque de alguna manera, hermanos, así lo siento y es una manera de ilustrar lo que estoy diciendo en este momento. ¿Cómo se sentiría mi mamá al venir acá, por ejemplo? Y le dijeran a mi mamá, fíjese que su hijo Milton, ese es un corrupto, ese es un ladrón, ese se robó la ofrenda de la iglesia, ese es un adúltero, es un pecador. Usted lo viera, tiene 5 mujeres. Ya quisiera, ¿verdad? Tiene hijos regados por todos lados. Vende drogas. Ha matado a tanta gente, es un asesino. ¿Sí? ¿Cómo se sentiría mi mamá al escuchar eso de mí? Imagínese que le hablen así de su hijo, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Sí? Yo no sé por qué parió ese hijo que tiene. No sé por qué lo tuvo. Mejor ni lo hubiera parido, porque le ha hecho mal a esta sociedad. Ha engañado a miles y ha perjudicado a muchas personas. ¿Cómo se ha de sentir el Señor con nuestra conducta, con nuestras iniquidades, con las cosas que hacemos en los secretos, con las cosas que nosotros a veces nos da vergüenza hablarlo, hermanos? Santificar el nombre de Dios significa que en cualquier lugar donde nos encontremos, todas las personas allá que aún no siguen al Señor puedan ver reflejado a Cristo en nuestra vida. Puedan ver que el nombre de Dios no es profanado por nuestra vida, que el nombre de Dios no es pisoteado por nuestra conducta, por nuestra manera de vivir,
Que el nombre de Dios no es pisoteado por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros cónyuges. Que el nombre de Dios no es profanado con nuestros pensamientos, con nuestros hechos o la forma como llevamos los negocios y la vida en este lugar, en esta ciudad. Esto pasaba en la iglesia desde el primer siglo, hermanos. Muchos hermanos de la iglesia profanaban, pisoteaban el nombre de Dios. Uno de los conflictos más antiguos que ha habido en la iglesia y desde la iglesia antigua es que en la misma iglesia habían gentiles, es decir, griegos, romanos, de otras naciones, ¿verdad? Y judíos. La iglesia estaba compuesta judíos y gentiles. Es como aquí, ¿verdad? Que hay venezolanos y hay colombianos. Pero en la iglesia había cierta división porque los judíos eran conocedores de la ley, menospreciaban a los gentiles porque ellos no querían obedecer la ley, no conocían la ley y les querían obligar a obedecer al pie de la letra la ley. Entonces había un conflicto en la iglesia. Por ejemplo, la carta que escribe Pablo a la iglesia en Roma, que es la carta a los romanos, se basa básicamente en ese conflicto que hay en la iglesia, que entre judíos y gentiles no se llevaba. Es como aquí, ¿verdad? Si yo pregunto, ¿cuál es la yaca más rica, la venezolana o la colombiana? ¡Ay! Ya va a haber conflicto. No quieren decir, ¿verdad? No quieren decir, ¿verdad? No queremos conflicto, ¿no? En aquel entonces el conflicto era de que si obedecemos la ley completamente o no. Pero lo que más indignó al apóstol Pablo es lo que vamos a leer a continuación. Acompáñame, ya vamos a volver a Mateo, Romanos 2, 17 al 24. Les habla fuerte a los gentiles Pablo, porque ustedes han seguido otros dioses, porque ustedes, ¿verdad? En su vida han hecho esto, esto y esto, y ustedes se entregan a su carne. Les habla más Pablo acerca de que ellos se desviaron en su carne, en su debilidad carnal. Pero a los judíos les dice acerca del orgullo que ellos tienen y lo celosos que ellos son por la ley. Pero mire cómo ataca el orgullo a los judíos el apóstol Pablo. Dice Romanos 2, 17 al 24. He aquí, tú tienes el sobrenombre judío. Es decir, le dice Pablo, ustedes se sienten orgullosos de ser judíos. Y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Muy bien. Versículo 18. Y conoces su voluntad. No es que ellos no desconocen lo que está escrito en la palabra de Dios. Y conoces su voluntad. Y estás instruido por la ley. Apruebas lo mejor. Versículo 19. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, de los maestros, sos maestro de niños que tienen la ley de la forma, de la ciencia y de la verdad. Es decir, tú te sientes orgulloso de eso, que conoces la ley, sos guía de ciegos, que instruye a los que no conocen la ley. Te sientes orgulloso de eso y glorificas a Dios a tu manera, de esta manera, ¿no? Tú pues que enseñas a otro, y aquí está el meollo del asunto, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, también cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley también deshonras a Dios. Versículo 24. Porque como está escrito, le dice Pablo a los judíos ahí en Roma,
Dice, el nombre de Dios. Fíjense que aquí otra vez saca, ¿verdad? Esa palabra, como se lee el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Mire, el nombre de Dios es que blasfemado entre los gentiles. ¿Por quién? Por causa vuestra. Una cosa es conocer las Escrituras y otra cosa es verdaderamente vivir conforme a las Escrituras. Una cosa es que nosotros estemos aquí aprendiendo de la palabra de Dios, muy bonito, ¿sí? Pero y regresamos a la casa y empecemos a insultar a todo el mundo. Y que se nos sale el chuki por todos lados, ¿verdad? Y que empecemos nosotros a hacer de nuestra vida un desorden, ¿sí? De esa manera, y nos miran, ¿verdad? Y le dicen, y esa es la cristiana. Y mire que venía con la Biblia en el brazo. Y ahora por eso, y ahora la andamos en el celular, ¿verdad? Para que no nos vean que llevamos la Biblia en la mano, ¿sí? Y eso que es la cristiana, ¿no? Obviamente no debemos de ponerle atención a esas palabras, pero sí debemos de ponerle atención en el trasfondo. ¿Cómo nos están viendo los demás nuestra vida cristiana? Quizás no vamos a ser perfectos, pero muchas veces profanamos el nombre de Dios porque le decimos, usted es una adúltera, pero nosotros muchas veces adulteramos. Usted es un ladrón, pero a veces nosotros, ¿verdad? Hurtamos, robamos. Usted es chismoso y a veces nosotros chismeamos. Usted es mentiroso y a veces nosotros mentimos. Entonces, cuando nosotros, hermanos, empezamos allá afuera a los que no conocen de Dios a decirle las cosas malas que hacen y no nos miramos a nosotros mismos primero, cómo estamos de pecado, no miramos con compasión, sino miramos con justicia muchas veces, con juicio, como si somos dioses a veces. Primero examinemos nuestro corazón. Por eso la comunidad de fe debe de santificar el nombre de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6:10. Seguimos. ¿Qué sigue? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. ¿Estás buscando verdaderamente la voluntad de Dios o estás haciendo tu propia voluntad? ¿Has sometido tu voluntad a la voluntad de Dios o todavía no lo has hecho? La comunidad del reino busca hacer la voluntad de Dios. Hermanos, Jesús nos muestra en esta oración, nos dice en la oración que debemos de hacerle al Señor, a nuestro Padre, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. No mi voluntad, no. Hágase tu voluntad. No anda en medias tintas decir, no, es que se hace a medias o no se hace, no. Que se haga tu voluntad, tanto en la tierra como en el cielo, hermanos. Hermanos, la palabra, para conocer la voluntad de Dios, necesitamos escudriñar las Escrituras, la palabra de Dios. Necesitamos escudriñar las Escrituras para conocer cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Llegará el tiempo, hermanos, en que el reino venga por completo. Y la voluntad de Dios se va a manifestar y va a ser hecha tal cual. Pero mientras, la comunidad del reino está teniendo un llamado en este momento a hacer la voluntad de Dios. Cristo quizás no está aquí entre nosotros de forma corpórea,
pero sí está entre nosotros diciéndolo a cada momento y a través de su palabra, hágase la voluntad del Padre. Hermano, haga la voluntad de Dios. Esto yo lo identifico mucho con una llamada telefónica. No es lo mismo cuando yo estoy en casa que cuando yo me ausento en casa. A veces mi mamá yo veo que quiere salir corriendo cuando se queda con los niños, ¿no? Porque no descansa, mano. Y allá me llama, hijo, pero ¿cuándo vas a regresar? Ya, ya no los aguanto, ¿verdad? Ahora que salimos en nuestro aniversario con Marta al hermoso pueblo de Silos, aquí en Norte de Santander. Norte de Santander tiene hermosos lugares, hermosísimos lugares. Y uno de ellos es Silos, frío, estaba como a 8 grados, 7, 8 grados. Más por la noche estaba más frío, ¿verdad? 5 cobijas encima no ajustaron, ¿verdad? Es un frío tremendo. Y fuimos a conocer esta comunidad y tuvimos, aprovechando a mi mamá que se quedó con los niños, fuimos con mi esposa y yo a este lugar para celebrar nuestro aniversario de bodas. Cumplimos 14 años. Gracias por sus felicitaciones, por su muestra de cariño a los que me enviaron un mensaje, nos enviaron un mensaje ese día, ¿verdad? Y no es lo mismo cuando yo estoy en casa que cuando no estoy. Cuando estaba allá, ¿verdad? Yo daba una orden por celular, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con las órdenes por el celular? Por favor, se me acuestan a dormir a tal hora, pero a través de un celular. Estoy a muchos kilómetros fuera de acá, ¿sí? No puedo estar físicamente y obligar, a esa hora se me van o se van a dormir. ¿Qué pasa con una orden de celular? Está como distante, ¿no? Es la misma voz de mando, es la misma ordenanza, pero ¿qué pasa cuando no estoy físicamente presente? Se desobedece fácilmente. Se desobedece fácilmente, ¿verdad? Se desobedece fácilmente. Mire, aquí abriendo un paréntesis, quiero que de alguna manera honremos, ¿verdad? Si están de acuerdo conmigo, honremos con un aplauso a Emily por su labor en audiovisuales y todo eso, que ahí está todo el culto, ¿verdad? Haciendo esa labor. A Emily, gracias Emily. Que está aprendiendo y lo está haciendo muy bien, ¿verdad? Toda esa labor de hacer todo lo de audiovisuales en el día, en los cultos, ¿verdad? Y hermanos, cuando se da la orden de distancia, entonces uno está como teniendo la opción de decir, ¿la hago o no la hago? Y a veces como no está presente el papá, pues entonces hay opción de, un poquito más y un poquito más, y se desobedece la orden, ¿sí? Entonces, la oración del Padre Nuestro es un recordatorio de decirle al Señor, Señor, hágase tu voluntad. Dime qué es lo que debo de hacer y yo lo voy a hacer. Pero lastimosamente, a veces como no tenemos a alguien físico aquí presente para que nos obligue a hacerlo, entonces nosotros tendemos a hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. La comunidad del reino, hermanos, identifica que aunque sea por una llamada telefónica, mire la llamada telefónica, aunque sea por las escrituras que nos está diciendo el Señor, yo hago como que el Señor está aquí, debemos de hacer como que el Señor está aquí presente y decirle al Señor, hágase tu voluntad, tanto en la tierra como en el cielo. En el cielo como en la tierra. Eso es lo que identifica a una verdadera comunidad del reino. Porque el reino, porque ese es el llamado de la comunidad de fe.
venga tu reino, ¿verdad? Y cuando venga el reino, cuando ya sí veamos a Cristo reinando enfrente de nosotros, cuando esté cara a cara, entonces ahí va a ser el momento en que nosotros vamos a mirar que Dios hace su plena voluntad en nosotros. Mateo 6:11. Algo muy importante, hermanos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, hermanos. Hermanos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice en esta oración. Pídele a Dios, hermanos, que de alguna manera satisfaga aún tus propias necesidades más rutinarias para cumplir con tus responsabilidades espirituales. Dios conoce que necesitamos sustento para poder nosotros cumplir nuestras responsabilidades espirituales. Hermanos, un pan y un vaso con agua en aquel tiempo, el pan y el agua era la cantidad necesaria para sobrevivir en cada jornada. Era lo mínimo que podía tener una familia para sobrevivir. Y por lo menos pidámosle al Señor lo justo para vivir, hermanos. Lo justo para vivir. A veces nosotros no nos contentamos porque, ay, otra vez lentejas, ay, otra vez huevito, ay, otra vez frijoles, ay, solo arrocito hay. Hermanos, mire lo que dice la oración. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si tenemos lo básico, quizás lo más básico y rudimentario, es porque el Señor lo ha dado y debemos de dar gracias. Debemos de dar gracias, hermanos. Hermanos, la conexión física y espiritual es muy importante. Porque no solamente el pan, porque dice, lo menciona Jesús, ¿no? Y en las Escrituras está, no solamente del pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros no solamente debemos de pedirle a Dios de este pan físico para el sustento de nuestra vida, sino que le pidamos a Dios el pan espiritual que descendió del cielo. Así como el maná que cayó del cielo en el desierto. Los judíos no tenían que sembrar, no sembraron maná, no sembraron semilla en el desierto. Nada crecía ahí. Pero sin embargo, Dios proveyó de este maná que cayó del cielo para el sustento de cada uno de nosotros. Aquí miramos una característica de Dios, que Dios es proveedor, tanto de lo físico como lo espiritual. Si nosotros no tenemos sustento, muchas veces vamos a estar atendiendo esa necesidad y no nos vamos a concentrar en las cosas espirituales. Dios sabe que tenemos necesidad y Dios nos ha dado habilidades para que podamos buscar nuestro sustento. Y Dios ha creado este mundo para que busquemos nuestro sustento y Él provee nuestro sustento diario. Si estamos aquí hoy, el simplemente hecho de estar aquí hoy con vida es porque Dios nos ha sostenido hasta este momento. Dios nos ha proveído de fuerzas, del aire que respiramos, de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestras extremidades para poder buscar ese sustento, hermanos. La conexión física con la espiritual es muy importante. Mi hija Emily estuvo en la primaria completa prácticamente en una escuela privada. Ahorita en el colegio empezó sexto grado y la pusimos acá, cuando nos trasladamos acá, la suscribimos en una escuela pública. Y en esta escuela pública me sorprendió que daban merienda. Y entonces se le llama PAE, ¿no? Se le llama PAE, que es el programa de alimentación, ¿verdad? Para las escuelas del gobierno, ¿no?
Porque de alguna manera se entiende de que si el niño quizás no tenga nada en su casa para comer, ¿cómo ese niño con el estómago vacío va a aprender en la escuela? Es muy difícil. Entonces existe este programa para aquellos niños que quizás no tengan nada en su casa, pero con este pancito, esta lechita, esta avena que le dan en la escuela, pueda su estómago estar bien y poder aprender. Dios nos sustenta porque sabe que el alimento que nosotros tenemos, el sustento básico que nosotros requerimos, es importante. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad que queremos cada día más y nos comparamos con el vecino y empezamos a querer más y más y más y no nos contentamos con lo que nosotros tenemos. Yo no estoy diciendo que usted no prospere y no avance y no consiga éxitos en este mundo. Sí, pero que eso, hermano, sea bajo la guía de Dios, bajo la voluntad de Dios y que sea también que incluso usted, ¿verdad?, le sobra algo, pueda bendecir a otros. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios es un Dios perdonador. Dios nos perdona todo, hermano. Dios nos perdona todo. Pero ¿sabía usted que hay una cláusula para el perdón? Esa cláusula, hermanos, a veces no la vemos detenidamente, pero hay una cláusula para el perdón de Dios. Perdónanos nuestras deudas. Y aquí no está hablando solamente de dinero. En los judíos, tanto deuda significaba la misma palabra hebrea. Deuda es lo mismo que pecado o error, ¿verdad? Entonces, todas nuestras deudas significan lo que nosotros le debemos a Dios, o sea, lo mal que nos hemos comportado o hemos hecho delante de Dios, se convierte en una deuda para Dios. Entonces, nosotros le pedimos a Dios, perdona nuestros pecados, perdona nuestras deudas, ¿sí? Como también perdonamos a nuestros deudores. O sea, perdónanos como perdonamos. Esto se conecta con el capítulo 14 y el 15 ahí mismo abajo, que vamos a pasar o a saltar al 14 y el 15, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pedimos perdón a Dios, pero Dios dice, ¿estás perdonando? Padre, perdona nuestras iniquidades, perdona mis pecados, limpia mi vida. Pero ¿estamos perdonando? Y perdonar no significa que vamos a hacer lo que la otra persona dice y que ya somos buenos amigos, no. Perdonar significa dejar ir ese dolor, dejar ir esa amargura, dejar ir esa ira, ese enojo que tenemos al ver a la otra persona, esa molestia que tenemos a esa persona. Es dejarlo en la mano de Dios y no tener nada en contra de esa persona. Soltar de alguna manera, porque eso trae paz a nuestro corazón. Las enseñanzas judías consideraban, hermanos, los pecados como deudas. Nosotros estamos endeudados con Dios, ¿sí o no? La ley bíblica exigía muchas veces el perdón periódico de las deudas. Por ejemplo, las deudas económicas en el pueblo de Israel, en Israel antiguo, a los 7 años y a los 50 años que es el jubileo, se perdonaban. Hermanos, el principio del perdón que Jesús declara aquí parece ser que solamente las personas que han experimentado la gracia saben cómo aceptar la gracia, hermanos. Padre,
perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Padre, perdóname. Y el Señor nos dice, ¿has perdonado? Sí, Padre, estoy perdonando. Bueno, tus deudas son saldadas. Si la respuesta es, no, Padre, no he perdonado, ayúdame a sanar mi corazón y a perdonar. Bueno, hasta que perdones, tus deudas serán saldadas. Porque la comunidad de fe se trata acerca del perdón. ¿Cómo podemos llamarnos hermanos entre nosotros si no nos perdonamos? Quizás no nos guste al hermano diferentes cosas, diferentes actitudes. Y quizás no estemos de acuerdo con las actitudes de los demás hermanos. Y no estamos diciendo que usted tenga que avalar todo. Lo que estamos diciendo es, perdónalo, ámelo, ¿verdad? No forme resentimiento ni ira contra su hermano. Simplemente perdónalo. Porque ya Dios está trabajando con él. Que Dios se encargue de eso. Pero usted no esté actuando como Dios con orgullo. Simplemente el Señor nos manda que perdonemos. Porque al final, si no nos perdonamos los unos a los otros, tampoco Él nos perdonará. La última enseñanza de Jesús, versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino. Algunos agregan esta parte, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La NTV traduce, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Un llamado, hermanos, a resistir al pecado y a Satanás y su influencia. Es un reconocimiento de nuestra dependencia de Dios para la victoria sobre el pecado y el mal. Y es un llamado a esta comunidad, es un llamado a buscar el poder de Dios para vivir rectamente y no ser atrapados por las trampas del enemigo, hermanos. La maldad básicamente viene de la palabra oneros, que significa la agonía, las miserias, significa las tristezas que acompañan la maldad. Una comunidad no hace de lado las tinieblas. Sabe que hay un mundo malo. Sabe que hay un mundo de maldad. Hay un mundo de maldad allá afuera. Pero nosotros estamos del lado correcto, en el lado del bien. Por eso en esta oración le decimos al Señor, ¿verdad? Y no nos metas en tentación, sino, Señor, líbranos del mal. Póngase de pie, hermanos. Llévese esto en su corazón, la comunidad de fe. Esta comunidad de fe, esta comunidad del reino. Hoy vamos a empezar de alguna manera a tener identidad y a recordar que nuestro Señor, que nuestro Rey es Jesús y que Jesús nos manda a que podamos de alguna manera decir esta oración y que la interioricemos en nuestro corazón y que sea la oración de la comunidad del reino. La oración que nos guiará para hacer la voluntad de Dios. La oración que nos acercará a Dios por su magnificencia, por su poder. Hermanos, no pertenece usted a una comunidad cualquiera. Pertenece a la comunidad del reino. Usted es parte de la familia de Dios y somos hermanos. Pertenecemos a esa familia gloriosa de nuestro Señor. Recitemos esta oración juntos. Padre nuestro,
que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Y la iglesia dice: En las tinieblas resplandeció la luz de Cristo.